Ser podcast. Hola, soy Pepa Blanes. El cine nos sirve para mirar la realidad, a Guantánamo, a las residencias de ancianos o al mundo de los traductores de libros. Es lo que vamos a hacer en el episodio de hoy con los estrenos que llegan a las salas de cine, sin olvidarnos de las novedades en plataformas, películas de estreno, cine clásico y series para que puedas elegir. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. Jodie Foster y Benedict Cumberbatch protagonizan The Mauritanian, un thriller sobre un prisionero real que estuvo 14 años en Guantánamo sin pruebas. Habrá 3 nombres en la demanda: Estados Unidos de América, Donald Rumsfeld y George W. Bush. El Agente Topo es uno de los documentales del año, una mirada diferente a la realidad de las residencias de mayores a través del cine de espías que dirige la chilena Maite Alberdi. Rómulo, en la tarde estuve de punto fijo observando el blanco. Llegó la hora de tomar once y el kinesiólogo la llevó caminando por los pasillos para que cumpliera con su terapia. Eduardo Noriega se confina con Olga Kurilenko en Los Traductores, un cluedo francés sobre la filtración de un bestseller. Aquí solo están las 20 primeras páginas. Dudo que tenga tiempo de traducirlas a la perfección en una sola tarde. Y en plataformas, ojo, porque se estrena La Liga de la Justicia. Más de 4 horas de montaje de Zack Snyder con todos los superhéroes de DC. Wonder Woman, Superman, Batman. El mundo continúa de duelo tras la muerte de Superman. La violencia, los actos de guerra y el terrorismo están aumentando. Y en cine clásico repasamos el 40 aniversario del estreno del Cartero siempre llama 2 veces. Le mataste tú, lo sé. Vamos, ¿por qué iba a querer matarle? Amigo, la he visto. Yo también podría matar por ella. En televisión esta semana sube la temperatura y la adrenalina con Sky Rojo, la nueva serie de los creadores de La Casa de Papel. Soy la puta favorita de un proxeneta. Antes era ama de casa y antes de eso, bióloga. Así que es difícil explicar cómo he llegado hasta aquí. Let me introduce you to the featherweight queen. She got Hollywood eyes, but you can't shoot what she's seen. Her mama was a dancer, and that's all that she knew. 'Cause when you live in the desert, it's what pretty girls do. I'm throwing caution. What's it gonna be tonight? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Cine en la Ser. Elio Castro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Viendo Barón Noir. A ver si comprendo algo de la película, de la política madrileña. Bueno, no te queda. José Manuel Romero también se la ha visto, que ha estado en la ventana haciendo... la fase de Minister, que es ya más allá todavía. Ya veréis. Bueno, mientras no lleguemos a House of Cards, ¿no? Con esos empujones en el metro. Esther Valverde, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bien. Recuperándome de las 4 horas de Liga de la Justicia, pero bien. Bueno, pocas me parecen. Bueno, enseguida hablamos de la Liga de la Justicia y del resto de estrenos, pero bueno, es que ya estamos en la recta final de la temporada de premios con los Oscar. Ya conocemos las nominaciones. Ya sabemos, desgraciadamente, que Pedro Almodóvar, que era finalista Mejor Corto de Acción Real por La Voz Humana, no está en esos 5 candidatos, pero sí que estamos contentas porque hay representación española en categorías más técnicas, como efectos especiales, con Santiago Colomo por su trabajo en El Magnífico Iván y Sergio López Riera en maquillaje por La Madre del Blues. Hay 8 películas nominadas. Estas son: The Father, Judas and the Black Messiah, Mank, Minari, Nomadland, Promising Young Woman, Sound of Metal, and last, The Trial of the Chicago 7. Bueno, pues ¿qué os parecen estas candidaturas, Elio? ¿Cómo ves la llegada de los Oscar? Pues la favorita es Nomadland, que creo que va a ganar mejor película y mejor dirección. Sería la segunda mujer que gana en la historia de los Oscar, para Chloe Zhao, y mejor actriz protagonista para Frances McDormand. Y luego me llama un poco la atención de que Mank, que es la que más candidaturas tiene, que con 10, pero sin embargo no ha sido nominada a mejor guión ni montaje.
Ni montaje, y mejor guión fue el único Oscar que ganó Ciudadano Kane, la película que en su día, o sea que es un poco sí, curioso todo eso, ¿no? Sí, yo creo que va a ser de estas que luego diremos se va de vacío, la pobre, y Fincher se va a hinchar a chupitos. José. Pues yo estoy contento con las nominaciones, aunque creo que hay categorías muy abiertas y solo hay dos caminos, unos Oscar muy repartidos, en los que cada película vaya ganando su trocito de pastel, o que arrase Nomadland, como apuntaba Elio, que es la que está en categorías clave, especialmente dirección y mejor película. No lo sé, porque también me ha sorprendido el impulso que le han dado los Oscar a Sound of Metal, una película que no había tenido esa repercusión en Globos de Oro o en BAFTA. También han apoyado bastante Judas and the Black Messiah como la peli afroamericana, por así decirlo, del año, frente a Una noche en Miami de Regina King o La madre del blues, producida por Denzel Washington, con lo cual tengo bastantes dudas y creo que hay categorías muy abiertas, porque al final las categorías clave de montaje, guión, dirección, quién está, yo tengo dudas también, incluso hasta en mejor actor. Riz Ahmed ha gustado muchísimo, Carey Mulligan en actriz. Yo creo que van a ser unos Oscar divertidos y diversos. Sí, lo que está claro es que hay nuevos directores, nuevas directoras, nuevas temáticas, que no sé si ha sido quizá porque tienen más repercusión en el año de pandemia, pero es verdad que hay me da la sensación de que hay mucha variedad en las propuestas. Esther. Sí, hay mucha variedad, pero yo creo también que al final Nomadland es la que más apunta como favorita, que tengo muchas ganas de verla, que la veré próximamente. La semana que viene la comentamos. Por supuesto. Y también quiero ver Another Round, que además ha conseguido mejor dirección también estar nominado. Para Winterberg. Entonces, tengo esas dos ahí apuntaditas. Y sí que me ha sorprendido igual que Jodie Foster se ha quedado fuera. Sí, que se llevó el Globo de Oro. Y no ha conseguido nominación, pero Jodie Foster ha hecho una carrera irregular en esto de ir ganando premios y solo había ganado el Globo de Oro. En realidad en las otras no había estado en muchos otros de los premios, o sea que era una candidatura que estaba como oscilando. Pero lo de Thomas Vinterberg, Elio, es curioso porque claro, en los últimos años ha habido directores, está habiendo siempre un director extranjero nominado, que yo no sé si eso también demuestra una apertura de la Academia de Hollywood desde los últimos años. Sí, bueno, pero suele ser habitual, si no habitual, sí de vez en cuando. Recordemos que el propio Almodóvar también estuvo nominado como mejor director, ¿no? Por Hable con ella. Luego se llevó mejor guión. Pero sí, yo creo que es muy merecido. Y sí, es en la categoría de mejor película internacional, creo que lo tiene muy fácil ganar otra ronda. Bueno, vamos a ver, porque también esas categorías suelen ser raras. Sí. Suelen ser raras, ¿no? Pero sí, es un reconocimiento a la gran película europea del año que ganó en los premios europeos del cine, ¿no? Bueno, pues también está La gente topo, que enseguida vamos a comentarla porque es uno de los estrenos de la semana, mejor documental, película chilena con producción española, pero vamos a empezar, si os parece, por, como decía Esther, por una de las perdedoras de los Oscar. Y es esa que protagoniza Jodie Foster, de Mauritania, en El Mauritano. Se estrena en salas y también en alquiler en plataformas. Y es verdad que en los Globos de Oro cogió bastante relevancia, tiene nominaciones a los BAFTA, pero en los Oscar pues ha sido totalmente ignorada. El thriller es un thriller dirigido por Kevin MacDonald, director de películas como El Rey de Escocia, y lo que hace es contar la historia real de un preso mauritano que estuvo en Guantánamo 14 años, detenido sin pruebas, sin juicio, y que solo logró salir gracias al trabajo de su abogada, la que interpreta, como decimos, Jodie Foster, y papel con el que ha ganado el Globo de Oro. Benedict Cumberbatch es actor y productor de la película. El protagonista es Tahar Rahim. ¿Te obligaron? ¿Te coaccionaron? ¿Tú qué crees? No lo sé, dímelo tú. ¿Te coaccionaron? Shh. ¿Qué? Tienes que decirme qué pasó, Mohamedou. Me estás pidiendo que prenda fuego a este lugar, pero conmigo, dentro. Pues escríbelo. Para eso están las páginas, escríbelo. Tienes que decirme la verdad, tienes que decirme qué te hicieron o no podré defenderte, ¿lo entiendes? No es necesario que te digan nada. Lo que yo diga no importa. Y hemos hablado precisamente con Mohamedou Ould Slahi, es el mauritano real cuya historia se cuenta en la película. Él escribió esos diarios de Guantánamo y cuenta cómo los escribió y cómo han servido para adaptar este guión, cómo ha ido conociendo a los productores, a los actores, y hasta que le enseñó el dialecto árabe de su país a Tahar Rahim, con el que está encantado de que le interprete. Yeah, Tumor, that's a very big blessing. And this shows you as evidence that the pen wins against the sword. I'm a nobody.
Es una gran bendición y además que salga la película prueba una cosa, que la pluma gana a la espada. Yo no soy nadie, soy una persona de África que fue secuestrado en 2001 porque todo el mundo apoya lo que haga Estados Unidos. In Spain, they supported the United States of America. España lo hace. Apoyó la invasión de Irak, el secuestro de gente, la apertura de Guantánamo. No hizo nada cuando Estados Unidos mató a un periodista español. Nunca he entendido esto. Después del 11 de septiembre, América puede detener a quien quiera y como quiera, excepto a los ciudadanos americanos. Nunca he entendido cómo esto lo puede permitir países como Mauritania o España. Gracias a Dios, después de muchos años de injusticia, ahora tenemos una gran audiencia que puede ver todo esto claramente en todo el mundo, y a ese público estoy seguro de que no le gustan las injusticias. Gracias a Dios that after so many years of injustice, we have a glimpse of justice, we have a bigger audience, and they don't like injustice. Absolutely not. A little bit like complicated because you have not only the president but the Congress. En Estados Unidos es todo un poco complicado. No solo está el presidente, también está el Congreso. Es verdad que Obama no tuvo el valor para cambiar esto. Puede estar de acuerdo o no con Bush, pero es verdad que hacía lo que prometía. Pues sabía mucho de política americana, decía que Guantánamo va a seguir abierto porque es un gran negocio, y la verdad es que pues ya os digo que fue un placer escuchar a Mohamedou, que sigue de alguna manera detenido porque no tiene pasaporte y está en su casa en Mauritania, y no se ha celebrado juicio sobre si él tuvo que ver o no en los atentados del 11 de septiembre, que es un poco sobre lo que planea esta película. Elio, ¿qué te ha parecido de Mauritania? Yo no sé si es un thriller que se queda un poco flojo. Sí, me parece que, hombre, el caso que cuenta es estremecedor, terrorífico, y muy interesante, con algunas cosas que quedan ahí, como tú dices, todavía por saber, y que está viviendo todavía el protagonista real, pero como película me parece irregular. Tiene algunas partes en las que se desvanece un poco la tensión que yo creo que debería estar, que está presente desde el comienzo de la película, y luego lo que me parece es que, como hacen muchas películas políticas de los Estados Unidos, al final te queda como un tufillo de que Estados Unidos hace y deshace, por así decirlo. Comete una tropelía contra los derechos humanos y jurídicos, pero que al final el sistema americano, estadounidense, pues tiene la grandeza de reconocerlo, salvarlo, y al fin y al cabo se lava un poquito las manos. Entonces, bueno, la película sí se ve con muchísimo interés, sobre todo por el caso, pero cinematográficamente me parece que es un poco floja, sí. Yo estoy de acuerdo. Me gusta mucho Tahar Rahim. Me parece que sí que me parece que es el gran olvido. Jodie Foster está bien, pero me parece que lo que hace es mucho más complejo, y me da pena porque es una historia tan potente, que también creo que parte del olvido pasa no solo porque no sea un thriller potente, sino que también pasa porque es un tema que escuece y que en Estados Unidos es muy conflictivo. Pero sí que es verdad que esos flashbacks quizá matan la forma de narrar. No lo sé, no sé dónde está el fallo, pero no, le falta fuerza. Sí, realmente, bueno, es una película británica, recordemos, que además tiene producción de la BBC, lo que siempre es significativo. Entonces yo creo que el tono de la película es más convencional, ¿no? Más accesible, quizá, no un thriller más adrenalínico con este tema, ni más político. Se queda en una tierra de nadie o en un término medio, según quien lo mire. De todas formas, yo creo que funciona siendo un biopic, una historia contada convencional. Lo salvan bastante bien las interpretaciones, especialmente Tahar Rahim. Jodie Foster está también fantástica. Incluso yo le salvo esos flashbacks de los que hablaba Pepa, que se han esforzado como al darle una estética, incluso en la pantalla pasa a 4/3, una estética que sí que te intente sumerger en cómo eran esas torturas en la cárcel en Guantánamo. Indudablemente, como comentaba Elio, pues claro, es un tema que escuece y que es un tema casi viciado en Estados Unidos, y ellos pueden reconocerlo, pero la impunidad sigue ahí, porque nadie paga por esos excesos. Esta, yo creo que es una historia bien contada, pero sin grandes alardes cinematográficos.
Sí, yo es que coincido con vosotros también en eso. Yo creo que la película te atrapa y hace que la veas con mucho interés por la historia que cuenta, que evidentemente estremece, pero sí que como película, a nivel de narración y demás, pues sí que se queda igual un poquito floja, y sí que lo que más destaca son las interpretaciones, aunque luego, por ejemplo, también la de Shailene Woodley creo que está poquito aprovechada, porque a mí me gusta mucho esa actriz y es verdad que no destaca demasiado, pero... Y hasta Cumberbatch no tiene un gran papel. Cumberbatch es el productor que quiso llevar esta historia adelante, y es verdad que es un personaje que quizá no, a mí no me gusta en el personaje de un americano, le veo excesivamente británico para hacer de este soldado, pero bueno. Pero ahí está la parte del héroe también, que tiene que haber siempre American. Es lo que decía Elio, ¿no? De bueno, América te lo quita, pero América te lo da. Y otra película de los Oscars, como decíamos, es El Agente Topo, que es un documental de Maite Alberdi, una propuesta original. La idea era mostrarle al inicio un retrato real de las malas prácticas en las residencias de ancianos a través de un espía al que logran, bueno, pues hacer un casting de trabajo al principio de la película, y que se hacía pasar por uno de esos ancianos, pero al final pues la película acaba siendo otra cosa. Ha recorrido varios festivales, Sundance, San Sebastián, ahora llega a los cines, y con Maite Alberdi hablaba José en San Sebastián, donde ella explicaba cómo la película, rodada y acabada antes del coronavirus, tenía también después de la pandemia pues otra sensibilidad, pero el mismo mensaje. Rómulo, en la tarde estuve de punto fijo observando el blanco. Llegó la hora de tomar once y el kinesiólogo la llevó caminando por los pasillos para que cumpliera con su terapia. Él me hizo entender que no hay una sola manera de vivir la tercera edad, y esa es la invitación del Topo también, porque la película parte desde este anuncio en el periódico, donde llegan muchas personas mayores de 80 años buscando trabajo, lo cual te da un diagnóstico de el nivel de el interés por integrarse, y que hay muchas personas activas mayores que quieren trabajar y que quieren ser parte de la sociedad. Al mismo tiempo también te habla de las malas pensiones, que es como que tienen que estar trabajando en una edad en que no deberían. Pero de ahí te invita a ver otro grupo de gente de la misma edad, donde hay muchas situaciones, como hay personas de esa misma edad que están con demencia, otras que quieren amar y se quieren casar y están bien y están felices, otras que están bien pero se sienten solas, otras que el cuerpo no las acompaña. Entonces no podemos hablar de los mayores, siempre hablamos como de los mayores, como si fuera un genérico, como si todos tuvieran los mismos problemas, y no es así. Y la película invita a ver eso. Lo que sí es transversal es que es una edad en que la gente se empieza a sentir o se siente sola, porque se rompen muchos vínculos. Yo creo que ahí está la pregunta, y ahí es donde está el foco de la película. ¿Me quiere? ¿Mucho? ¿Poquito? Nada. Cuando yo terminé la película, antes de la pandemia, mi idea era visibilizar. Y la pandemia visibilizó un tema. Entonces la película ahora no visibiliza, la película ahora está poniendo un dedo en una herida de una temática que ya se puso en la mesa. Yo siento que mi percepción es que ese lugar no cambió mucho antes de la pandemia y durante la pandemia. En ese lugar ya existía la pandemia, la gente se estaba muriendo sola, nadie lo estaba yendo a visitar, y me tocó ver muchos funerales donde no llegaban ni familiares. Entonces, ¿qué pasó en la pandemia? Lo mismo. No podían ir los familiares y se morían solos porque el virus los obligaba a no ir, pero eso estaba pasando antes. Entonces, digo, la pandemia lo que hizo es hacer reaccionar a los de afuera, que por primera vez empezaron a llamar por teléfono y a querer conectarse por Zoom con los residentes del lugar que me tocó filmar, pero era algo que ya estaba instalado. Entonces, como nos hizo mirar a los otros lo que estaba pasando, pero las personas mayores ya estaban padeciendo un nivel de soledad y aislamiento muy profundo. En Chile las tasas más altas de suicidio son de personas mayores de 80 años, más que jóvenes, porque se sienten solos. Entonces, ¿de qué pandemia estamos hablando? ¿Cuándo empezó la pandemia? Hoy día seguí el blanco y me di cuenta que le cuesta mucho pararse. Las auxiliares tienen que estar prestas a sujetarla. Yo entiendo el documental como una película que se construye a partir de elementos obtenidos de la realidad. La diferencia con la ficción es que trabajamos con otros materiales, pero yo tengo que lograr exactamente el mismo efecto en el espectador, que para mí tiene que ver con contar una historia, entretener, emocionar, y al mismo tiempo hacer reflexionar, como que creo que esos son mis objetivos. Entonces creo que esa libertad del género ha permitido también que nos podamos acercar a un lenguaje que usualmente ha sido territorio de la ficción. Y cada vez
Bueno, a ver si os ha emocionado El agente topo o no. Elio, empiezo contigo. Pues sí, mucho, la verdad es que es una película muy tierna, muy bonita, que te saca la sonrisa pero también la lágrima, ¿no? Y es verdad que habla de la soledad, del amor a la tercera edad, de cómo se viven estas residencias que, bueno, no son muy diferentes a las que se viven muchas veces en España, ¿no? Y el personaje principal, la verdad, es que sí, es una bomba. Es que es entrañable. Y es verdad que es una película que sí, está a medio camino, ¿no? Entre la ficción forzada y la realidad, ¿no? Porque, claro, el agente topo no deja de ser un personaje que se inventan como ficción, ¿no? Ficcionado, ¿no? Pero la película sí es todo un descubrimiento, un hallazgo y se recomienda que todo el mundo la vea porque eso yo creo que va a gustar muchísimo. Bueno, es que es una película que te abraza, literalmente. Es muy difícil salir con una media sonrisa, ¿no? Hay una especial sensibilidad y más después de la pandemia, aunque tuviera el mismo mensaje, ese semiabandono, ese desamparo, esa soledad que sufren los ancianos, pero yo creo que la directora también retrata esa intimidad y esa camaradería que se genera, ¿no? en las residencias, más allá de un lugar no oscuro, sino que incluso la película encuentra cierta luminosidad, y lo que a mí me parece muy interesante es como siendo todo real. Y nos decía Maite Alberdi que siempre pensó que la película iba a saltar por los aires en cualquier momento, porque si lo descubrían a esta gente topo, la película se acababa y no podían vender la idea. De hecho, no vendieron la película porque no sabían si iban a poder terminar de grabarla. Entonces me parece muy interesante. En un año, además, yo creo que se le han sacado o se han tentado mucho las costuras del documental, desde el año del descubrimiento y esa anacronía en lo estético y en lo temporal, a My Mexican Bretzel, a esta película que no renuncia a la cámara del cine negro, del juego de espías, ¿no? A la música, que es raro verlo en un documental. A mí me parece que es la película que hay que ir a ver el cine esta semana. Pues ahí queda, la verdad es que es una maravilla de película. Es que tiene muchísimas cosas. Lo puedes coger por el lado de la reflexión sobre la ficción dentro de mostrar esa realidad a través del documental, y luego por lo que es el microcosmos de una residencia, ¿no? Y luego esta cosa salerosa que tienen muchos de los ancianos, que es maravillosa. Así que nada, no es ahí nuestra recomendación, pero vamos a seguir hablando un poquito del coronavirus y de cómo se ha ido colando en el cine. Tenemos que hablar de Inmune, que es una película que llega a plataformas, que dirige Adam Mason con Demi Moore. Su atractivo, además de Demi Moore, es que es la primera película posapocalíptica que habla del virus. Se sitúa en el año 2024, que esperemos que estemos todos vacunados, 2 años después de que una pandemia haya asolado al mundo, con nuevas mutaciones que asustarían al mismísimo Fernando Simón. Y a partir de ahí, pues ya saben, leyes marciales, toques de queda y amor. Quería tener información, porque no puedo permitir que nadie sepa lo que hacemos. Nadie lo sabe. Y nadie lo sabrá. Señora Griffin Noiga, entiendo que quiera proteger a su hija, lo entiendo. Porque yo intento salvar a la única persona que me importa en este mundo. Sabemos que a Fernando Simón le ha gustado Chernobyl, que la ha visto. No sabemos si esta se la podemos recomendar o no. Me José. temo que no, porque es menos esperanzadora. De hecho, imagina que hay pues una trama total y unos pulseras de inmunidad para salir a la calle, porque el virus todavía es más peligroso del que conocemos ahora. O sea, eso que más nos lleva a Barón Noir, de quién consigue las pulseras. Tú del confinamiento de hace un año, porque aquí es confinamiento total y absoluto, porque está todo fatal. Y entonces pues este chico adolescente, que es el protagonista de Riverdale, produce Michael Bale, intentando pues que tenga un tirón. Madre mía, una novia latina, Demi Moore traficando ahí con esos pasaportes de inmunidad para poder salir a la calle, y el chico que es un rider además. Entonces, o la resumo así, no da para mucho ni para entretenimiento. Bueno, pues ahí queda el primer intento de retratar la pandemia desde el apocalipsis. Y antes de seguir con películas que llegan a las salas, nos centramos en otro estreno en plataformas. Es La Liga de la Justicia de Zack Snyder, que llega a HBO. 242 minutos de superhéroes que se ha tragado Esther, todos de DC. En televisión hablaremos ya de los de Marvel, pero ahora nos centramos en Ben Affleck, Gal Gadot, Henry Cavill, es decir, Batman, Wonder Woman, Superman. Son algunos de los que aparecen en esta historia que trata de reclutar de nuevo a un equipo de superhéroes para que defiendan el mundo. The god is dead. I had a dream. Almost like a premonition.
Bueno, Esther, no nos odies por Está complicado ya, ¿no? Ya, el mal está hecho. Ahora simplemente dinos si este montaje final, que bueno, los fans llevaban muchísimo tiempo esperándolo porque Zack Snyder no lo pudo hacer en su momento, después se hizo el otro, todo el follón que ha habido. Vimos morir a Superman. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué hay de nuevo? Bueno, pues en lo que básicamente se ha centrado Snyder en esta nueva versión es, para empezar... Cortar no ha cortado mucho. Cortar, no, al revés, ha metido de más, ¿no? Pero sí es verdad que beneficia el conocer a personajes como Flash, como Cyborg, que en la otra versión no te daba la oportunidad de saber de dónde venían, y en esta sí, ¿no? Y además pues tiene ese tono más oscuro que llevaba tiempo pues haciendo en películas como de Batman y demás. Y en cuanto a la duración, a pesar de que era 4 horas, si te metes ahora en HBO España lo han reducido a 3 horas 52. Parece ser que han aumentado la velocidad de fotogramas por segundo y hay 10 minutos menos que pues se agradecerá. 8 minutos que Estoy deseando que Helio se la ponga esta tarde. Una curiosidad, dicen las malas lenguas que Zack Snyder nunca llegó a ver el montaje de Joss Whedon de 2017, que no ha cobrado por este nuevo mega montaje de 4 horas. Y hombre, es que no ha hecho mucho. Y yo diría que sobre todo es una película fallera, porque de verdad que parecen unos ninots los malos y es todo cámara lenta, brilli, fuegos artificiales. Pues bueno, pues que la disfruten, pero es verdad que la historia no funciona y cuando no funciona la historia, pues nada. Pues ahí, de todas maneras os digo que si lo hubiera hecho el montaje Luis López Carrasco, el director del año del descubrimiento, serían 8 horas. Serían 8 horas de o sea que 8 capítulos. El año del descubrimiento de los superhéroes. Bueno, Helio, si te animas, yo la semana que viene te vuelvo a dar espacio para hablar de esto. Bueno, vamos con un thriller francés. Los traductores Regis Ronsard, con Lambert Wilson, Olga Kurilenko y Eduardo Noriega. La trama cuenta como un editor de un escritor de bestseller introduce nuevos traductores en un búnker, a 9 traductores, para que traduzcan a tiempo récord una novela sin filtraciones a la prensa. Vamos, como los que debieron traducir el último de Juego de Tronos, pero aún así se dan las filtraciones. Cada uno tiene su método de trabajo y yo tenía sueño atrasado, ¿vale? De todos modos, nunca me lanzo así a una traducción. Tiene que madurarse. Sí. ¿Cuánto hacía que nos pasaban el texto completo al comenzar? La visión de conjunto es crucial. Armstrong se cree que somos robots. ¿Qué dices? No. Es prudente y punto. ¿Tú te lo estás tirando o qué? Es un sádico, se ve enseguida. ¡Qué frustración! Pues con Eduardo Noriega hemos hablado esta semana de esta película coral, del cine francés frente al cine español y de cómo ya casi, pues desgraciadamente no lo llaman para trabajar aquí en España, pero ¿qué hacen los productores, por favor? A mí me hizo mucha ilusión porque, primero porque habla de libros, habla de traductores, de negros, de autores con seudónimo, de editores sin escrúpulos, ambiciosos, y bueno, me parece que de repente poner en el centro de la historia a los traductores, que son siempre alguien invisible, ¿no? Alguien que lee un bestseller en cualquier parte del mundo, muy poca gente piensa en el trabajazo que hay detrás de un traductor, ¿no? Creo que es el espejo donde debería mirarse el cine español, y no solo el cine español, sino los espectadores, la sociedad, y cómo se trata allí al cine y cómo está considerado. Y bueno, el cine es algo importantísimo, forma parte de nuestra cultura. Para lo bueno y para lo malo, toda nuestra historia está en nuestro cine, y creo que se le debería de tener en alta estima, o como ser un patrimonio cultural importantísimo que debemos de guardar y de cuidar. Y eso en Francia no hay discusión ninguna, es una cosa clarísima. ¡Qué frustración! Por fin íbamos a saber quién ahogó a Rebeca. ¿Y por qué motivo? A veces creo que Frank va a descubrir que Rebeca simplemente se suicidó para salvarle de su pasado. No, muy decepcionante. Finales de los 90 se hacía mucho cine en España y yo pillé una buena época, ¿no? Ahora hay muy pocos actores, te los puedo contar con los dedos de una mano, o actrices, vamos a poner 2 manos, que trabajen con asiduidad en cine. Son muy pocos, ¿no? Ahora mismo ha desaparecido la clase media. Ahora ya solo son los 4 o 5 grandes directores que tienen su proyecto más o menos grande, por decirlo así. Y luego están las películas cada vez más pequeñas, cada vez menos tiempo, cada vez menos presupuesto, luego unas dificultades tremendas para estrenar en cine. Yo creo que no se puede
no se puede dirigir una carrera desde uno mismo, ¿no? En España no. Yo estoy deseando tener un problema de elección. Estoy deseando que tenga que perder una película por hacer otra. Bueno, me dolerá mucho, pero será una buenísima señal. Pues Elio, brevemente, que tenemos poco tiempo, ¿la recomiendas? Sí, la recomiendo. Es muy entretenida, curiosa, habla de libros comerciales frente a la literatura de calidad, y lo que pasa es que se hace un poquito liosa, me parece a mí, y con una sorpresa final que juega a ser la gran sorpresa, pero ya la vas viendo venir. Bueno, pues pero la recomiendo. Un Cluedo. Pues nada, seguiremos. Ojalá le den más papeles a Eduardo Noriega. Me gustaría recomendar brevemente La Gomera. Es una película del director rumano Corneliu Porumboiu. Es una película que pasó por el Festival de Cannes, por el último Festival de Cannes, y que se ambienta en Rumanía y en La Gomera, en la isla canaria, donde un jefe de policía metido en la mafia pues tiene que descubrir el robo de unas cosas mediante el silbo canario, que es un idioma a través de silbidos. Bastante interesante, la verdad. O sea que si alguien tiene ganas de cine de autor, ahí os la recomiendo. Y lo dejamos aquí, chicos. Adiós. Adiós. El cine clásico en la SER. Sucedió una noche. Muy buenas a todos. Hoy comenzamos Sucedió una noche con este tema de Michael Small de la película Clute, por la que Jane Fonda ganó el Oscar a la mejor actriz en 1972. Y Michael Small, el compositor, es también el autor de la banda sonora de la película de la que os vamos a hablar hoy. Este sábado 20 de marzo se cumplen 40 años del estreno del Cartero siempre llama dos veces, la película que dirigió Bob Rafelson y protagonizaron Jack Nicholson y Jessica Lange en 1981. Como muchos sabéis, esta película era el remake de un viejo film clásico de los años 40. Por lo general, los remakes o nuevas versiones no suelen gozar de buena prensa, y menos si se trata de películas clásicas. Estas irritan especialmente a los cinéfilos. Señor, nos ha ultrajado. Es al arte dramático al que ha ultrajado por completo. Bien es cierto que hay algunas excepciones. Infiltrados de Scorsese, El Drácula de Coppola, La Cosa de Carpenter o la versión musical de La Pequeña Tienda de los Horrores, por citar solo algunos ejemplos, mejoran claramente a las películas originales. Incluso Hitchcock se superó a sí mismo con la segunda versión que rodó del Hombre que sabía demasiado. Con El Cartero siempre llama dos veces, en cambio, las opiniones están más divididas. Se han cargado al cartero, es evidente. Muchos prefieren la versión de esta misma historia que Ty Garnett dirigió en 1946 con John Garfield y Lana Turner de protagonistas. ¿Me parezco a Lana Turner? Sacada del Cartero siempre llama dos veces. La versión buena. Y entre ellos la propia Lana Turner, a la que molestó mucho en su día la película que hoy nos ocupa. Lo que me molestó fue el hecho de que hubieran convertido un clásico del cine como el nuestro en una especie de basura pornográfica, algo sórdido. El Cartero siempre llama dos veces adapta al cine el libro homónimo que James M. Cain publicó en 1934 y está considerado uno de los mayores clásicos de la novela negra de todos los tiempos. Sin embargo, la película de 1946 de Garfield y Turner no era la primera que se basaba en él. A ese griego ya intentaron matarle en otra ocasión. No una, sino dos. La primera fue la película francesa El último punto de retorno, estrenada en 1939. Y en 1942, Visconti trasladó la historia de Cain a la Italia del fascismo con obsesión.
En El cartero siempre llama dos veces, la acción transcurre en los años de la Gran Depresión americana. Jessica Lange está casada con el dueño de una gasolinera. Jack Nicholson trabaja allí como mecánico y los dos se la pegan al marido. Tú no te imaginas lo que es ser una mujer atrapada en esta especie. Siempre hay un camino, Cora. Si lo seguimos juntos. Es así como empiezan a planear el asesinato del hombre. Si estuviéramos solo tú y yo. ¿De qué estás hablando? Estoy harta de lo que está bien y de lo que está mal. A las personas las cuelgan por eso. A mediados de los años 70 ya se intentó rodar una nueva versión de esta historia, con Raquel Welch de protagonista, pero el proyecto fracasó y no fue retomado hasta unos años después por el director Bob Rafelson, que no dudó en contratar como protagonista a su actor fetiche, Jack Nicholson. $8 habitación y comida, y si le gusta, ¿cómo guisa mi mujer? ¿Es su mujer? Sí, señor. Nicholson estaba en uno de los mejores momentos de su carrera. Había ganado un Oscar por Alguien voló sobre el nido del cuco y venía de rodar con Kubrick El Resplandor. Jessica Lange, en cambio, había debutado a lo grande con el King Kong, que produjo Dino De Laurentiis, pero después solo había destacado con un papelito secundario en el musical All That Jazz. Rafelson al principio no la tenía en mente. Había ofrecido el papel a Meryl Streep, que lo rechazó, cuando en estas vio a Jessica Lange. La vi actuando en una obra en Carolina del Norte, así que esa noche fui a visitarla al motel donde se alojaba. Era muy tarde, pero el empleado me dijo que aún no se había acostado porque estaba hablando por teléfono, así que fui a su habitación y me hizo pasar sin dejar de hablar por el aparato. Estaba en ropa interior y yo me senté en un sillón mientras ella se tumbaba en la cama y seguía hablando muy relajada con el que era su novio por entonces. Estuvo así largo rato y yo estaba como en trance, mirándola, y pensaba, si esa mujer consigue trasladar a la pantalla esa sensualidad y esa naturalidad que muestra ahora, va a ser una gran estrella. La buena química entre Jessica y Jack quedó patente desde los primeros ensayos. Creo que para que una película como esta funcione, la intensidad de la relación y la pasión entre los personajes deben de ser el centro de la película más que una trama bien elaborada. Por eso debíamos asegurarnos de que esa química funcionaba. El veterano John Colicos fue elegido para dar vida al marido de Jessica Lange, y Angelica Houston, por entonces compañera sentimental de Nicholson, aparecía también en un breve papel de domadora de circo. ¿Qué es esto? Pues 3 leones. ¿Y qué les pasa? ¿Están drogados? No, están cansados. Están drogados. No, te digo que no sirven para actuar. No me meteré en la jaula con ellos, que se los lleven de aquí. Está bien. ¿Qué es lo que necesitas? Necesito que actúen, necesito leones y tigres salvajes. Con una fotografía excelente y una cuidada ambientación, El cartero siempre llama dos veces mantenía toda la tensión y el suspense que tenía la película de 1946. Algo llevó allí a ese policía. Eso y lo de la luz fue un aviso, destino. No mires atrás. ¿Qué? No mires atrás, es el policía. Lleva la luz roja. Oh, Dios mío. Pero el guión escrito por David Mamet reforzaba notablemente el contenido erótico de la historia. Esta noche no quiero hacer el amor. Es nuestra última noche solos. Lo sé. Y no quiero hacer el amor. Ya. Yo tampoco. Oh, Cora. En este sentido, se hizo muy famosa la escena de sexo que tiene lugar en la cocina. ¿Está cerrada esa puerta? Sí. La he cerrado yo. Al principio parece que va a ser una violación. El hombre se abalanza sobre la mujer y se produce un violento forcejeo, hasta que ella deja de resistirse y toma la iniciativa. Espera. Bueno, ya está. Vamos. Rebozados en la harina, Jessica y Jack hacen el amor sobre la mesa de la cocina con un lenguaje corporal tan físico y apasionado como pocas veces se había visto en el cine comercial. La escena fue muy escandalosa en su día y la junta de calificación estuvo a punto de dar a la película una letra que hubiera complicado mucho el estreno del film.
Bob Rafelson otra vez. De hecho, por razones que nunca comprendí, iba a ser calificada X y tuve que pelear muy duro para demostrarles a los calificadores que no había razones para ello. Ellos estaban convencidos de que se veían los genitales de los actores en la escena y tuve que ir fotograma a fotograma demostrándoles que no era cierto y que no había desnudez alguna. Lo que ocurría era que la escena era tan erótica que ellos pensaban que habían visto algo que en realidad no se veía. Sobre esta famosa escena surgieron enseguida toda clase de leyendas. Una decía que Nicholson se había preparado antes de filmarla para lograr una buena erección que le permitiera dar un toque más realista a su interpretación. Así se explica, claro. Sí. Pero el rumor más famoso fue aquel que decía que durante la filmación había habido sexo real entre los protagonistas y que existían algunas cintas de vídeo con una versión ampliada de la escena en la que se podía comprobar que la cosa había llegado mucho más lejos. Yo siempre soy natural. Esa leyenda ha sido desmentida innumerables veces, tanto por los actores como por el director, pero aún hoy en día hay mucha gente que lo sigue creyendo. El cartero siempre llama dos veces funcionó bien en taquilla cuando se estrenó y en general recibió buenas críticas. La película se promocionó con el siguiente eslogan: si existiese un 11º mandamiento, también lo hubieran incumplido. Y fue el primero de los muchos thrillers eróticos que se estrenarían en los años siguientes. Fuego en el cuerpo, Atracción fatal, Instinto básico. El cartero siempre llama dos veces abrió el camino para este género tan popular durante los años 80 y 90. Le mataste tú, lo sé. Vamos. ¿Por qué iba a querer matarle? Amigo, la he visto. Yo también podría matar por ella. Gracias al cartero siempre llama dos veces, Jack Nicholson mantuvo su buena racha, que un par de años después le haría ganar un nuevo Oscar por La fuerza del cariño. Y para Jessica Lange supuso su lanzamiento definitivo como estrella. Según contaba ella misma, fue una película clave, quizá la más determinante de su carrera de actriz. Fue como si a partir de entonces algo nuevo se abriera para mí en mi trabajo. Era la primera vez que sentía que estaba haciendo un papel de verdadera actriz dramática, que era algo que siempre había perseguido. Además aprendí mucho viendo trabajar a Jack, porque él siempre tenía una relación y una sintonía con la cámara que yo calificaría de misteriosa. Lo suyo no era el tipo de actuación que se aprende en las escuelas de interpretación, y eso era algo nuevo para mí. Era un trabajo hecho por y para la cámara. Para algunos es mejor, otros en cambio prefieren la versión de 1946 de Ty Garnett. De lo que no cabe duda es de que desde que vimos a Jack Nicholson y a Jessica Lange en El cartero siempre llama dos veces, no hemos vuelto a mirar una mesa de cocina con los mismos ojos. El cine clásico en la SER. Sucedió una noche. Esta cancioncilla francesa nos sirve para relacionar los dos reportajes que traemos hoy en Sucedió una noche. La canción sonaba en la película Teresa Raquin, un clásico del cine francés estrenado en 1953 que adaptaba a la pantalla la novela de Émile Zola del mismo título, la misma novela que inspiró a James M. Cain la historia del cartero siempre llama dos veces, como él siempre reconoció. Pues bien, la protagonista de Teresa Raquin era la actriz a la que vamos a dedicar los siguientes minutos. El próximo jueves 25 de marzo se celebra el centenario del nacimiento de Simone Signoret, una de las actrices francesas más destacadas de la historia del cine. Simone Signoret est morte ce matin à l'âge de 64 ans des suites d'un cancer. El 30 de septiembre de 1985, los informativos franceses abrían con la noticia de la muerte de Simone Signoret.
Aunque padecía un cáncer desde hacía 4 años, su fallecimiento pilló a todos por sorpresa. De hecho, su marido, el actor y cantante Yves Montand, se encontraba fuera rodando una película en el sur de Francia. La noticia conmocionó a todo el país, ya que Simone era una de las grandes damas del cine francés, una de las personalidades más queridas y admiradas por sus compatriotas. Una dama tan encantadora hace que una hermosa mañana parezca más hermosa aún. Gracias. Todos los medios destacaban su filmografía llena de grandes títulos, algo que por otro lado la actriz no consideraba mérito suyo. Nunca planeé nada, nunca peleé por hacer una película concreta ni dije este es el papel que quiero hacer. Todo me vino dado desde fuera sin que yo lo buscara. Además no me sentía premiada por conseguir el éxito, ya que disfrutaba de un buen nivel económico. Yves Montand ganaba mucho dinero y yo podía elegir los papeles que quería. Aquel día de su muerte, su rostro amable y sus maravillosos ojos verdes brillaban en todos los informativos. Esos ojos verdes que los franceses consideraban un auténtico tesoro nacional. Es alucinante. Permítame besarle los ojos antes de irme, señora. Qué bello. Simone Signoret nació en Alemania hace ahora 100 años. Pertenecía a una familia judía de ascendencia polaca que se trasladó a Francia cuando ella era muy pequeña. Su padre era lingüista y la niña creció en un ambiente intelectual. Siendo muy joven consiguió un certificado de enseñanza. Yo era maestra. No te imagino dando clases. Era una buena maestra. Sí, durante un tiempo trabajó como profesora de inglés y de latín. Fue durante la ocupación alemana, a principios de los años 40, cuando la joven entró en contacto con un grupo de intelectuales que se reunía todas las tardes en un café de París, y fueron ellos los que la animaron a ser actriz. Pero sucedió que conocí a ese grupo de gente maravillosa que eran actores, pintores o escritores sin éxito, pero felices de ser lo que eran. Y ellos me quitaron los complejos, me hicieron superar la vergüenza que sentía al actuar y empecé a trabajar como extra. Simone hizo de figurante en varias películas y poco a poco le fueron dando pequeños papeles cada vez más importantes. Fue entonces cuando cambió su apellido original, Kaminker, por el de Signoret, el apellido de soltera de su madre, para poder ocultar sus raíces judías ante los nazis. Si la policía francesa viniese a casa a investigar, yo podría demostrarles que jamás he sido judía. Sus primeros personajes estaban marcados por su belleza. ¿Has visto a esa tía? Ya me gustaría a mí ya. No necesitas más que 40 francos. ¿Qué? ¡Que no necesitas más que 40 francos! Simone Signoret encadenó varias películas haciendo de prostituta. Lo fue, por ejemplo, en París bajos fondos, uno de los grandes clásicos del cine francés. Me gustaría saber por qué estás con ese imbécil. ¿Es que le encuentras guapo? No está tan mal. Conmigo vivirás mejor. Tal vez. O en La Ronda de Mas Ophuls. ¿Vienes, Rubiote? ¿El rubiote soy yo? Vivo aquí al lado. Ven a entrar en casa. En mi casa se está mejor. Eso seguro. No grites, hay chulos en la esquina. En la década de los 50, la actriz rodó algunos de sus mejores títulos. Fue una asesina fría como el hielo en Las Diabólicas. Fuiste tú quien lo planeó. Tú organizaste todo. Lo organizamos las dos. ¿Quién le telefoneó? Tú compraste el mantel para envolverlo, la droga para dormirlo. Tú se la diste a beber. ¿Quién lo puso bajo el agua? ¿Quién fue a buscar la escultura de bronce? Ya veremos en el juicio quién de las dos está más pringada. Y cómplice de otro crimen en Teresa Raquén, la película de la que hablábamos antes. Si hay algún peligro, debes abandonar Lyon. Desaparecer. ¿Y cuándo acabará el peligro? He matado por ti. ¿Acaso no cuenta? No había que matarlo. ¿Acaso hiciste algo para impedírmelo? Fuiste tú quien lo mató, no yo. Fuimos los dos. En 1950, la actriz se casó con Yves Montand y juntos formaron un matrimonio muy unido durante 35 años, hasta la muerte de la actriz. Cuando está de gira cantando, le acompaño. Cuando hace una película, no, porque no me necesita, ya que está rodeado de otras muchas personas. Cantar como hace él en un one-man show es un trabajo muy duro y todo el día gira en torno a esas 2 horas que dura el recital. El resto de la jornada es una especie de espera nerviosa e Yves me necesita a su lado en ese día a día. En 1958, Simone Signoret viajó a Inglaterra para rodar Un lugar en la cumbre con Jack Clayton, película que a la postre se convertiría en su mayor éxito. En ella interpretaba a una mujer que se enamoraba de un hombre más joven, Laurence Harvey,
que sin embargo renunciaba a ella para poder escalar socialmente. Me voy a casar con Susan. De acuerdo, puede que te quiera, pero me voy a casar con ella. Por favor, no hagas las cosas más difíciles. ¿Crees que nuestro amor es como una capa de suciedad que se puede lavar? Yo tengo fe en nuestro amor. ¿Qué otra cosa tengo? Y tú me pides que te facilite las cosas. ¿Por qué no te voy a complicar las cosas? Porque no nos iba a servir de nada. Un lugar en la cumbre le hizo ganar el premio a la mejor actriz en Cannes y poco después Simone Signoret, Rome at the top. Ganó también el Oscar de interpretación, siendo la primera actriz francesa en conseguirlo y la primera mujer también en ganar el premio por su actuación en una película no americana. Recibió entonces muchas ofertas para trasladarse a Hollywood, pero ella no aceptó y prefirió seguir trabajando en el cine europeo. Por fin, en 1965, la convencieron y cruzó el Atlántico para rodar El barco de los locos, a las órdenes de Stanley Kramer. Me han quitado cuanto poseía. Han incendiado mi casa. Ahora me llevan a la cárcel a una isla de la que no sé nada en absoluto. Y después de todo esto me va usted a venir a mí con sermones. En esta película, El barco de los locos, ya vemos a una Simone Signoret muy distinta a la de sus películas francesas. ¿Qué edad tiene? Bastante, como puede ver. Demasiada. ¿45? No tanto. 42. La actriz aceptó sin problemas el paso del tiempo. La jovencita deslumbrante de sus primeros años dio paso a una mujer de mediana edad, algo entrada en carnes y con las primeras arrugas surcándole el rostro. Escucha, mi cuerpo es mío y no me avergüenzo de él. Y no me avergüenzo de nada de lo que es. En esta nueva etapa de su carrera hizo algunas de sus mejores interpretaciones. No hay muchas soluciones. ¿Ha encontrado alguna? Sí, entrar en el interior de la Gestapo y salir con Félix. Miembro de la resistencia francesa en El ejército de las sombras de Jean-Pierre Melville o formando pareja con Jean Gabin en El gato. En esta película, por la que ambos ganaron los premios de interpretación en el Festival de Berlín, daban vida a un matrimonio que se odiaba. Yo no te engañé jamás, ni cuando era guapa. Fui guapa, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. ¿Qué es lo que he hecho mal? Nada. No tengo nada que reprocharte, pero no puedo ni verte. Y sé que te dije que siempre te querría. Me equivoqué, he envejecido y ya no te quiero. No te quiero. El último gran papel de su carrera llegó en 1977 con Madame Rosa, película que ganó el Oscar al mejor film de habla no inglesa. En ella encarnaba a una antigua prostituta que cuidaba por dinero a los hijos de otras prostitutas. Además, vuestras madres, para que os enteréis, más vale que no las hayáis conocido, porque a vuestra edad aún queda sensibilidad. Y vuestras madres son unas zorras como no podéis imaginar. ¿Tú sabes lo que es una zorra? La que se gana la vida con el culo. ¿Crees que está bien hablar de esa manera? Usted también se la ganó así cuando era joven y guapa. Simone Signoret estuvo comprometida con muchas luchas políticas y sociales. Esa es una de las causas de que su filmografía no sea más amplia, tan solo unas 50 películas. La gente que conocí, los viajes que hice, las cosas que me interesaban fuera de la actuación, todo ello me enriqueció mucho más que si hubiera estado trabajando todo el tiempo. Trabajar todo el tiempo en lo mismo no te enriquece, sino que te va minando poco a poco. Aunque nunca militó en él, simpatizaba con el Partido Comunista y con la Unión Soviética, hasta que tras la invasión de Checoslovaquia cambió radicalmente de opinión y se convirtió en una crítica combativa, encabezando escritos y manifestaciones a favor de los disidentes soviéticos. ¿Y su marido? ¿Conoce sus actividades? Los dos estaban muy comprometidos con muchas causas sociales y humanitarias. Apoyaron, por ejemplo, a los exiliados españoles en las manifestaciones antifranquistas y todos los jueves se manifestaban ante la Embajada Argentina en solidaridad con las madres de la Plaza de Mayo. No dice nada. No sé qué decir. He conocido a pocas personas en mi vida que decidieran comprometerse así. En 1978, Simone Signoret publicó su autobiografía con el título de La nostalgia ya no es lo que era. El libro sorprendió a todos, no por sus revelaciones, sino porque estaba soberbiamente escrito. A veces habla con amargura y otras tiene la ternura de un niño. Solo soy una mujer. Un comentarista de la televisión francesa se atrevió a sugerir que quizá la actriz había utilizado a un negro para escribirlo. Simone reaccionó con furia, le demandó en los tribunales y ganó. Pero no contenta con ello, publicó un segundo tomo de memorias y una novela de ficción titulada Adiós Volodia, que recibieron mejores críticas aún que el primer libro. Una de ellas decía: Simone Signoret es mejor escritora que muchos autores consagrados. A
comienzos de los años 80, la actriz seguía trabajando en cine y teatro, y entonces llegó la enfermedad. Dios mío, si fuera cáncer. El cáncer no perdona. Sí que lo era. Simone Signoret lo aceptó con resignación y no renunció a trabajar. Pocas semanas antes de su muerte había terminado el rodaje de una miniserie de televisión. Así que en mi entierro, nada de Dios ni de rabino. No quiero nada. Que me entierren bajo un árbol. Estaré bien. Tenía 64 años cuando murió. La actriz está enterrada en el cementerio parisino de Père-Lachaise. El cine en la SER con Pepa Blanes. Las series. Música animada, Pulp Fiction, Dani Garrán, ¿qué pasa? ¿Te quieres pasar al cine ahora? No, pero la verdad es que llevamos mucho tiempo hablando de series nórdicas, de frío, y me apeteció un poquito de calorcito. De brilli. Hay calorcito. De calorcito tinerfeño, desierto y persecuciones. Fuegote. Bueno, la verdad es que nos sienta bien, aunque ha venido el frío. O sea, que te coordinas mal con El hombre del tiempo, Dani Garrán. Pero es verdad, llevamos algunas semanas de sequía en series de Netflix y esta semana estrena una de las grandes apuestas de su temporada. Es la nueva serie de Vancouver, de los creadores de La Casa de Papel. Veremos si repite ese éxito. Se llama Sky Rojo. Sí, Sky Rojo es la nueva serie de Alex Pina y Esther Martínez Lobato, un pulp latino, como ellos mismos lo han bautizado, en el que seguimos la huida de 3 prostitutas que salen del prostíbulo donde eran retenidas, mientras sus proxenetas las persiguen. Una serie de 8 capítulos con un ritmo frenético, en el que, a modo de flashbacks y voces en off, un poco como ya viene siendo habitual en las propuestas de estos showrunners, conoceremos las historias personales de estas jóvenes. Yo siempre he sido un poco escrupulosa, así que cuando alguien me pregunta qué significa ser puta, le digo: imagínate que no te gusta que te toquen, que ni siquiera te gusta beber agua de la misma botella que otro. Y ahora, imagínate que cada día te metes en la boca el dedo índice de 25 o 30 personas. Dedos de todo tipo, con las uñas largas, cortas, sucias, con las yemas amarillentas, dedos con olor a cebolla o a tabaco o a comida que no sabes distinguir. Y los chupas con devoción. Bueno, cuenta con un reparto. Bueno, digo porque corramos luego, un tupido velo. Sí, vamos a escuchar entrevistas a los creadores y después, que todo el mundo se espere después de las entrevistas, comentaremos y haremos crítica. Cuenta con un reparto muy conocido. Ese trío de mujeres protagonistas está formado por Verónica Sánchez, Lali Espósito y Yanni Prado, mientras que los criminales que les pisan los talones son Miguel Ángel Silvestre y Enrique Auquer, siempre bajo las órdenes del proxeneta y dueño del club para el que trabajan, el despiadado Romeo, que interpreta a Siere Chandía. ¿Por qué crees que pone club en grande ahí afuera? Porque somos un equipo de fútbol. No, ¿te parece que si fuera ilegal nos dejarían poner un neón en la puerta anunciándolo a todo color? No. Por eso tenemos que estar muy orgullosos de un sitio como este. España es el primer país de Europa en consumo de prostitución. El tercero del mundo. No ganamos en siderurgia, no ganamos en minería, ganamos en putas. Por eso tenemos que tener la cabeza bien alta.
Bueno, es una serie de 20 minutos por capítulo. Por favor, es que nos van a nos van a cerrar el podcast. No. Con una apuesta visual llena de color, de brilli, de purpurina, pero para tratar un tema complejo y delicado, como es el de la prostitución y la trata de mujeres. Los creadores han querido utilizar el humor negro y alta dosis de violencia para reflejar esta historia, con persecuciones, tiroteos, drogas y mucha sordidez. Si un soldado metiera su verga en la boca de una mujer hasta hacerla vomitar, podría ser denunciado en cualquier país del mundo. Sin embargo, en un club puedes hacerlo por 50 euros y nadie dice nada. Un burdel es una realidad paralela, y Romeo se sentía orgulloso del suyo, aunque hubiera mujeres secuestradas. Estamos con Alex Pina y Esther Martínez Lobato, creadores de Sky Rojo. ¿Cómo nació la idea de arrancar con la serie precisamente con el final, con el desenlace? Yo creo que intentamos hacer siempre algo diferente, ¿no? Cuando hicimos La Casa de Papel, luego hicimos El Embarcadero, luego hemos hecho White Lines, y esta yo creo que era una serie también que nos iba a permitir aprender de algo que no sabíamos. En primer lugar, llevar el drama a 25 minutos y en segundo lugar, cambiar las coordenadas narrativas, ¿no? En el sentido de que normalmente hacíamos... las series tienen un primer acto, un segundo, un tercero, pero nosotros queríamos hacer el tercer acto, es decir, arrancar en el momento en el que sería el tercer acto, que es la huida, sin contar por delante cómo es la vida de estas chicas que llegan a un burdel, que es la vida del burdel y finalmente se escapan, ¿no? Así que arrancamos en nuestro tercer acto para hacer un acto continuo en un flujo de energía que te llevará hacia adelante, frenético, y como siempre contar un poco, que sería nuestro estilo, contar en dos tiempos la historia troceada en flashback, ¿no? Lo más complicado fue encontrar el tono. Todo lo demás puede ser pues ponerte a estudiar, a cortar guiones, a alargarlos, a colocar piezas temporales y narrativas. Pero enfrentarse al tema de la trata de mujeres es durísimo, sobre todo porque lo haces con una inocencia muy alegre. Se te ocurre una idea y dices, voy a hacer una serie de trata, pero va a ser divertida. No te preocupes que la va a poder ver casi cualquiera y no es drama social, no va a ser feísta, va a ser muy bonita, purpurina y luces y de todo. Y luego, claro, te encuentras ese pozo, ¿no? de drama que existe, tan real, y el tratamiento de cómo manejar ese material tan sensible ha sido lo más complicado que yo creo que hemos hecho en los últimos años. Es una serie con muchísima acción, con persecuciones, con mucha violencia, pero también hay toques de humor. Todo ello para hablar de una realidad durísima, como es la prostitución, la trata de mujeres. ¿No teníais miedo de llegar a banalizarlo demasiado? Pues que realmente nosotros utilizamos la comedia negra como género, ¿no? Al final uno siempre va a ver a alguien que diga, mire usted, está banalizando porque está utilizando la comedia, ¿no? Yo creo que la comedia es un género que tiene tanta fuerza o más que ningún otro género, que nosotros siempre contamos que uno, cuando habla negativo de la prostitución o de la trata, dice, la trata no está bien, todo el mundo lo ha oído, así que tiene una menor fuerza de impacto en la conciencia que cuando escuchas a un proxeneta hablar en positivo de la trata, ¿no? Es un cinismo brutal, pero funciona en términos de caballo de Troya, de llegar al espectador. El señor Romeo, que interpreta magistralmente a Sierra Chandía, dice auténticas burradas, pero nosotros no las hemos puesto por banalizar el tema, sino porque esa comedia negra tiene una fuerza enorme, ayuda a generar una implicación o a comprometerse, o que mientras se está riendo o se está entreteniendo con una fuga o con algo que es género de acción y que parece que es inocuo, sin embargo tiene unas caras de profundidad tremendas, ¿no? La serie lleva detrás mucha documentación. Habéis entrevistado a prostitutas para conocer la realidad de sus vidas, su día a día. ¿Es tan dura como aparece en la ficción? Pues las anécdotas concretas y las vidas de personas reales con las que hemos hablado es mucho más tremenda que lo que sale en la serie, porque la serie no deja de ser un envoltorio para digerir una realidad terrible, ¿no? Es tremendo el lado de las víctimas, y es tremenda la psicología incluso de los proxenetas, que realmente tienen el cerebro amueblado de tal manera que puedan vivir en el horror, tanto ellos como ellas. En el caso de ellos,
pueden vivir en el horror porque creen que están haciendo un negocio coherente y se enorgullecen de ello, y en el caso de ellas es muy fascinante también porque desconectan su lado emocional. Entonces, al desconectar sus emociones para poder vivir en el horror, es algo que sobrecoge muchísimo, y parte de la serie tiene mucho que ver con esto. La parte más lírica de la serie, por así decirlo, intenta ahondar un poco en estas personas que es un poco Walking Dead, que van desconectadas de sus emociones por la vida. Luego cómo poder afrontar de nuevo vivir en sociedad. Las historias que contamos, la verdad emocional de las historias que contamos es real y está basada en testimonios, y está basada en estudios, y está basada en trabajo de documentación. O sea que en ese envoltorio cromático que es como la del club, con mucha purpurina y mucho gloss y mucho vestido brillante y mucha confeti cayendo del cielo en el club, hay una subcapa real que es sórdida y que la digieres quizás porque está revestida de un cromatismo efervescente. Es una serie de entre 20 y 22 minutos por cada capítulo, con un ritmo frenético, algo a lo que no estamos acostumbrados en drama, suele ser más habitual en comedia. ¿Por qué os decantasteis por esta duración? Hemos aprendido a escribir, o estamos aprendiendo a escribir de manera que cada escena tenga sentido, unidad, y puedas dejar el capítulo en cualquier momento. Ya no es simplemente la unidad de los 20-25 minutos o los que quieras. Y por otra parte está el global de la temporada, lo que duran todos seguidos, que puedes consumirla seguida y tener también un sentido. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que está cambiando es el consumo, más que, y nosotros nos vamos adaptando a las tendencias, ¿no? Yo creo ahora que se está haciendo una serie que los capítulos son de 10 minutos, pues bueno, puedes ver trocitos de 10 minutos de una historia, o puedes verla seguida y estar 3 horas y media delante de la pantalla con esos personajes a los que amas, entiendes o te fascinan simplemente, ¿no? Ya habíais trabajado con Verónica Sánchez en El Embarcadero. ¿Cómo fue el resto del proceso de casting? ¿Teníais alguna preferencia? Bueno, pues en el caso de las chicas queríamos un casting que reflejara de alguna manera fiel lo que es la trata en España, ¿no? Al final hay muchas chicas sudamericanas, chicas de este, entonces queríamos un casting internacional en ese sentido. Estuvimos en varios sitios, hicimos un casting masivo en Colombia, en México, en Argentina, en diferentes sitios, ¿no? Y al final, bueno, encontramos a estas perlas que tenemos, además de Coral, que interpreta a Verónica Sánchez. Nos encontramos con Lali Espósito, que era una cantante. Estuvimos trabajando por Sky mucho tiempo en diferentes secuencias hasta que finalmente la elegimos. En el caso de Gina, de Yanni Prado, hicimos en México el casting. Ella estaba trabajando en México, es cubana pero estaba en México. Es un casting que nos costó muchísimo tiempo hacerlo, ¿no? Porque bueno, al final son muy marcadas las personalidades, muy extrañas. Con Coral lo teníamos más claro porque habíamos trabajado con ella en Embarcadero y sabíamos lo que buscábamos, ¿no? Y luego con los chicos, pues fue un casting hecho en España y yo creo que siempre que hacemos casting elegimos lo mejor del casting. Esta es la realidad, ¿no? Y así ha sido también en este caso. O sea, que creo que es un casting muy compensado, muy heterogéneo, pero que nos dan muchas cosas, ¿no? Incluso los dos hermanos contrapesan muy bien. Auker tiene ese nervio, ¿sabes? Creo que todos, tanto en ellas como en ellos, nos dan una cosa diferente y eso es lo que buscábamos en términos de equilibrio, de diseño de personalidades. Tiene una estética muy pulp, ya hemos hablado de ello, muy de serie B, muy de Tarantino. ¿Qué referencias habéis tomado? ¿En qué os habéis guiado para hacer la producción? Bueno, yo creo que, es decir, siempre que hablamos en pulp, aparece como Tarantino, ¿no? Como quizás Robert Rodríguez, ¿no? Hay cosas que son muy diferentes y casi pertenecen a un ADN que ya tenemos casi adquirido como estilo propio, ¿no? Como un pintor pinta como pinta, nosotros escribimos o hacemos series como las hacemos, ¿no? Así que hay muchas cosas que puedes reconocer detrás, pero no tiene nada que ver con esta serie. Es muy diferente, tiene un ADN absolutamente diferente, aunque recoja partes del estilo o de la ambigüedad moral de los personajes, ¿no? Al final tú entras con los personajes de aquí, masculinos perversos, absolutamente, pero a medida que avanza el arco emocional se van transformando y vas encontrando vulnerabilidades y vas encontrando que son los personajes sin brújula, en un profundo desamparo, en una orfandad emocional, ¿no?
Así que también está la ambigüedad moral de la que, con la que trabajamos casi siempre, ¿no? Un personaje de los 90 era un villano de una capa, y nuestros personajes son villanos que les vas descubriendo capas y capas, y que al final, aunque sean intelectualmente y racionalmente malos, perversos y muy crueles, encuentras que no te caen tan mal porque les encuentras vulnerabilidades. Y yo creo que los referentes que tienen cosas quizás del cromatismo de Euphoria, pero o quizás puedes encontrar que trabajamos con la estética, con la belleza para contar la sordidez, para esconder la sordidez, pero porque estamos haciendo un caballo de Troya, ¿no? Pero tampoco tiene nada que ver con Euphoria, porque el género es acción. O sea que no sabría decir muy bien cuáles son los referentes, ¿no? Creo que es una ficción bastante única en ese sentido, con un ADN. Dices, bueno, tiene el pool de Tarantino, de Robert Rodríguez. Bueno, quizás lo puedas encontrar en algunas cosas, pero no tiene el ritmo que tiene Tarantino, ni tiene la carga emocional, aunque pueda encontrarse en algún momento una ironía negra, un cinismo, ¿no? Bueno, pues además de hablar con los creadores, también has hablado con los actores y las actrices de esta serie, Dani. Sí, y sobre todo he hablado con Lali Espósito, que es mi nueva actriz favorita de esta semana. Sí, ¿vale? Nosotros nos sumamos, o sea, a ver si vas a ser el único. Es un cañón. Pues la argentina fue una de las actrices que Vancouver buscó expresamente para interpretar a una de esas tres protagonistas, y ella ha hecho una promoción brutal de la serie, por eso la conocemos, y cree que precisamente con el envoltorio de entretenimiento es como mejor se puede digerir el tema tan duro que toca. Nadie aquí está haciendo un documental de trata de mujeres ni de prostitución, estamos haciendo ficción, eso es entretenimiento. Y la palabra entretenimiento no puede confundirte como, bueno, lo están banalizando. El entretenimiento puede contarte la cosa más dura y a la vez hacerte pasar ese rato en el sillón de tu casa disfrutando de una historia, ¿no? Pasa que es un tema tan sórdido del que nadie se quiere hacer cargo que de pronto asusta, ¿no? Decir, bueno, el público cómo lo tomará. Yo creo que está muy bien contado, creo que está logrado, hemos visto toda la temporada todos juntos y estamos absolutamente orgullosos de la manera que se aborda este tema y de sentir que le hacemos a la gente pasar un buen rato y que le damos ahí el cachetazo que hay que darle con este tema. Bueno, y tampoco cree la actriz que su papel sea el de una heroína, ni pretende que lo sea. Todas ellas, nos dice, tienen aristas, son personajes que se mueven en una escala de grises, al igual que ocurre con los malos, porque también se puede empatizar con ellos. En ningún momento se va a poner en tela de juicio qué es lo que está bien y está mal del tema que se trata. Eso lo sabemos todos, ¿no? Pero sí creo que mostrar que una persona tiene muchas caras es un poco también incomodar al espectador, porque el espectador también tiene muchas caras. Nadie es blanco-negro, todo el mundo es gris. Me parece que la nueva manera de hacer ficción con esa verdad en los personajes es lo que quizás genera hasta más empatía. Y es incómodo para un espectador sentirse de alguna manera en algún punto que empatiza con un tipo como Romeo. Bueno, no sé quién ha empatizado con un tipo como Romeo, Lali, hemos pero... dicho muchos buenos en esta sección, en este capítulo. Sí. Bueno, vamos a traducir esos buenos, ¿no? Vamos con la crítica de Sky Rojo, esta serie de Netflix que habla de la prostitución. Venga, vas a empezar tú, Dani, que estás ahí haciendo los deberes. Bueno, vamos a ver, yo creo que podemos estar todos de acuerdo. Sky Rojo se va a posicionar en el número 1 de Netflix, no tardando, si no lo está ya. Creo que es una serie muy devorable, muy de maratón, pero eso no significa que sea especialmente buena. Creo que los creadores vuelven a repetir esa fórmula que ya les llevó al éxito con La Casa de Papel, incluso con El Embarcadero. O sea, se puede ver toda esa voz en off, todos esos flashbacks, cómo funciona la acción dentro ya del tercer acto, que es donde empieza. Creo que es una fórmula que les ha dado éxito. La Casa de Papel seguramente cuando vuelva lo seguirá petando, y Sky Rojo también lo hace, pero ¿hasta cuándo va a durar? Pues no lo sé, pero yo personalmente ya me he cansado un poco del tema. Y luego lo que hablaban ellos también en la entrevista, lo más difícil para ellos ha sido encontrar el tono para hablar de la prostitución y de la trata de mujeres, pues con este pulp, con esta acción, con esta purpurina, con este tono cromático que tiene todos los colores dentro. A veces me cuesta. Yo creo que
que no lo han encontrado del todo. Me parece que tiene escenas muy violentas y muy heavies que no se pueden tratar de esa forma, o que pueden verse pues un poco banalizadas o maltratadas. Entonces me parece arriesgado y creo que no han llegado a conseguirlo del todo. Luego, más allá de eso, pues es entretenimiento puro y duro. Las actrices, bueno, sobre todo Lali Expósito, que vuelvo a decir que me encanta. Que es tu actriz favorita. Creo que está muy bien, pero también se pasan un poco de intensidad. Todo está subido como 3 puntos, el color, la música, y ellos también, las interpretaciones también me parece que están un poco impostadas. Entonces, pues bueno, lo mejor de todo es que son capítulos de 20 minutos, se consume muy rápido, y la semana que viene pues ya veremos si alguien se acuerda del pozo que ha dejado Sky Rojo. Bueno, seguro que hay alguno por ahí que sí. A mí me parece, estoy muy de acuerdo contigo, es que me parece que no están bien los actores, que la fórmula ya no es que esté saturada, es que la fórmula de la voz en off, de la música, de los planos muy locos, no siempre queda bien, y no siempre queda bien en todas las historias, y hay muchas veces que el exceso que tiene todos esos elementos favorece a una historia y a un tono, pero aquí precisamente si tú quieres guardarte el tono, o sea, creo que no compensa, que no era que la forma no iba con el fondo de esta historia, que no van acordes. Y luego es que también todo me resulta al cine de Robert Rodríguez, porque ni siquiera es Tarantino, o sea, ojalá. Entonces es un cine tan noventero, es una cosa tan noventera que no me está diciendo nada. Y yo no me importa que se banalice la prostitución en determinados momentos o que se hable de la prostitución en otros tonos. Creo que es un tema en el que hay mucha hipocresía, con lo cual no me disgusta que sean las prostitutas las que ejercen una historia de venganza. De hecho, me parece bien que estén en ese punto. El problema es... creo que es un problema de los diálogos, cómo están escritos esos diálogos, ya no tanto de los personajes y de cómo evolucionan los personajes, sino de las frases y las cosas que dicen. Entonces no es tanto porque haya acción y música y haya una cosa divertida en un prostíbulo, sino con frases que se dicen que es, vamos, madre del señor hermoso. Entonces sí que creo que es que en ese sentido la fórmula puede gustar más o menos, la serie puede entretener más o menos, pero es que creo que no está nada pillado. Le echo un traje. Pues yo vengo Destroyer, porque es que bueno. no sé si me molesta más la serie en sí como producto audiovisual o cómo la venden después de escucharlo, porque tiene telita. Vamos a empezar por partes. Lo primero, la serie tiene un problema sobre todo de personajes y de estructura narrativa. No me quieran vender como nuevo que empiece una serie sin presentar a los personajes, su pasado, sus motivaciones, lo que quieras. Están mal desarrollados los personajes, no te llega ni a importar conocer a estos personajes. A eso sumas que yo creo que la mayoría de actores no están bien, porque lo hemos visto en otros papeles, a Miguel Ángel Silvestre haciendo El corredor de la muerte, este es otro tono, pero está bien, lo hemos visto en 30 monedas, a Enrique Auquer, que creo que repite un poco el papel, pero aquí pasa de roscas, de Vida perfecta de Leticia Dolera, y indudablemente Lali Expósito es el descubrimiento, porque sí que entra en el tono de la serie y sí que le da lo que creo que necesita la serie. Luego tiene un problema conceptual gravísimo, que es que aunque ellos no quieran banalizar y lleven al mainstream un tema como la esclavitud sexual o la trata de blancas, que a mí me parece que sí se puede tratar desde este punto de vista y de esta estética, el problema es que hay una glamurización constante. Es que las referencias a los que hacen ellos mismos referencia como estética son el pool de Tarantino, muy bien, que no está y que me parece que puede ser muy atractivo en la pantalla de tu televisor. Luego también hay un brilli brilli Euforia que han mezclado por ahí, que también se lo he escuchado a los creadores hablar de ese brilli brilli. El problema es que no está integrado de forma convincente con todo, y que tú no puedes hacer una serie sobre una rebelión de prostitutas y una persecución en tono de thriller con una glamurización que no es convincente ni es creíble, por mucho que sea mainstream y por mucho que sea entretenimiento. Básicamente porque aquí lo que no funciona, yo soy defensor de La Casa de Papel como gran entretenimiento, como porque tiene personajes perfilados, porque sí que sientes la tensión todo el rato, porque la sí fórmula que me intrigue. La consigue, o sea, te guste o no la fórmula y consideres que la fórmula entra o no entra, pero la fórmula la consigue. Totalmente. Entonces, y en sus inicios no era, o sea, y no creo que sea muy pretenciosa La Casa de Papel, aunque en sus inicios fue un pelotazo, todo lo que tú quieras. Aquí sí son pretenciosos. Y aquí la fórmula no funciona porque se basa en la tensión, en que estas mujeres, lo primero,
tienen que estar en peligro. Ese es el leitmotiv de que tú sintonices con ellas y vayas con ellas. Pero es que en ningún momento siento que en este thriller estas mujeres estén en peligro, porque no es ese peligro que acecha como la policía en La Casa de Papel. Entonces yo creo que hace aguas narrativamente por todos lados. Por mucho que el envoltorio sea muy atractivo, los colores molen mazo y la música también esté genial y nos sintamos atraídos. Pero claro, es que no todo vale, y me molesta además cómo la venden, o sea, de cómo quieren vendernos algo nuevo. ¿Por qué? Porque dura 25 minutos. Porque claro, si me haces de esto capítulos de 50, punto. Un saludo, Netflix. Sí. Bueno, aquí está nuestra crítica. Primera serie de la semana, Sky Rojo, que insistimos, seguro que lo peta, seguro que gusta a mucha gente, pero bueno, nosotros tenemos pero eso no quiere esta decir crítica. Que sea buena. Exactamente. Y vamos a cambiar de género, que también puede darnos lo nuestro. Vamos al universo Marvel, que sigue expandiéndose en Disney Plus con la llegada de su nueva serie después de WandaVision. Pues sí, ya se ha estrenado Falcon y el Soldado de Invierno, una serie de 6 capítulos que promete seguir expandiendo la gran factoría Marvel más allá del apabullante final de la película Vengadores Endgame. Estará centrada en Sam Wilson, el nuevo Capitán América, después de heredar su famoso escudo, y tendrá que formar equipo con Bucky Barnes para enfrentarse a un rival elegido por el propio gobierno. Es como si perteneciera a otra persona. Ese escudo representa muchas cosas para mucha gente. Somos compañeros. Colaboradores. No somos un equipo. Pero tenemos una pinta estupenda. Voy a decir que es como si ganas las elecciones y le dan la presidencia a otro. Pues eso pasa con el escudo. Bueno, es una serie escrita por Malcolm Spellman y dirigida por Kari Scotland, que llega al mundo de los superhéroes después de dirigir El cuento de la criada. Como ha pasado con muchas ficciones, llega con retraso por la pandemia, pero ella misma nos ha contado cómo ha afectado el COVID a la producción y qué significa para ellos haber llegado después también de WandaVision. Empezamos la historia que teníamos y la verdad es que lo que es la propia historia no ha sufrido cambios, no le ha afectado. Mientras el mundo estaba cambiando, nosotros hemos podido seguir adelante porque ya estábamos en medio de la postproducción. Y hemos podido pulir más esa historia para tener la oportunidad de enfocarnos más en lo que estábamos haciendo y en pensar en cómo nos afectaba. Pero como digo, no hemos cambiado nada en la historia por el COVID. Al final somos los segundos en estrenar. Pero solo puedo decir que estoy emocionada de que WandaVision haya ido bien. Así que crucemos los dedos. Qué falso suena eso. Veremos si en esta nueva serie se centran también en presentar el mundo interior de los personajes. Ya en las últimas películas hemos visto cómo han intentado explorar pues esa profundidad de sus superhéroes, sus vulnerabilidades y el estrés postraumático. Esto decía Kevin Feige, que es el hombre fuerte de Marvel. Creo que está porque hemos tenido más tiempo al hacer la serie para Disney Plus. Pero en realidad siempre hemos hecho eso, explorar los personajes de Marvel. Por ejemplo, el síndrome postraumático ya estaba en Tony Stark y lo está en muchos personajes más. La emoción y la experiencia de los personajes ha sido uno de los pilares de nuestras historias y la serie nos permite trazar esa trama. Ha sido muy divertido hacerlo. Y obviamente solo se puede ver todavía el primer episodio, son 6, pero ya todo el mundo quiere saber si hay alguna conversación para continuar con una segunda temporada de Falcon o servirá como puente para enlazar con las películas. Ya sabéis que los fans son muy insistentes. Esto decía Feige al respecto. Es una pregunta divertida y es una que obviamente nos pregunta mucho más en la televisión, porque la gente espera que sea como lo que la gente sabe antes. Realmente lo abordamos como lo hacemos con las películas. Si pudiéramos hacer otra cosa, pues sí, claro que hay ideas. Como pasa con WandaVision, realmente iremos de un lado a otro entre las series Disney Plus
y las películas. A veces será una temporada 2, a veces será otra cosa. Bueno, y Sebastián Stan y Anthony Mackie son esos dos actores protagonistas a los que veremos desnudarse emocionalmente, envueltos en efectos especiales, y en el encuentro con la prensa nos contaban a qué personaje les hubieran gustado interpretar en el universo Marvel, y Anthony Mackie lo tiene claro y deja un recadito al productor. Me acuerdo cuando estaban rodando Spider-Man en Harlem, en Nueva York. Y yo estaba en un restaurante de un amigo que era uno de los lugares del rodaje de la peli. Yo soy un gran fan de Tobey Maguire, me encanta Spider-Man. Así que llamé a mi representante y le dije, mira, quiero salir en estas películas, aunque sea solo una frase del guión, pero quiero salir. Así que Kevin Feige, ya sabes lo que toca. It's She-Hulk. Bueno, pues ahí tenían esa broma, exactamente. Iba a llegar Anthony Mackie. Yo comento brevemente, es muy café para los muy cafeteros, como diría aquel, o sea, mucho universo Marvel, una continuación, y yo creo que va a funcionar porque hay un público esperando esta serie. A mí, pues tampoco me aporta mucho más allá de ver a Anthony Mackie, que sí que me parece que es el Capitán América que necesitamos, y ese rollo de volver a coger el escudo. Poco más. Solo diré que Anthony Mackie baila muy bien y ya contaré por qué lo sé. Bueno, yo estoy un poco de acuerdo contigo. Yo he visto el primer capítulo y no me ha entusiasmado mucho. También venía con ese hype de WandaVision que lo cumplió por ser una apuesta completamente diferente y ser como un oasis dentro del universo Marvel, pero esto para mí es un poco más de lo mismo. Entonces, bueno, es lo que dices, hay una horda de fans que les va a encantar, entonces pues para ellos sí que la disfruten. José ya tiene bastante. Ya bastante ha dicho de Sky Rojo. Vamos a dejarlo. Gracias, José. Gracias, Dani. Suscríbete al Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.